Hola, Ramón, gracias por acompañarnos este día. Y bueno, siempre empezamos la entrevista para que tú te introduzcas un poco también a la audiencia y cómo te describirías, así en pocas palabras. Bueno, me describiría obviamente como no puede ser de otra manera como un emprendedor. Es decir, no más que eso. Ahora parece como que es alguna palabra muy común, pero en el momento que empezamos nosotros, en el 2007, no era nada común. Y, y bueno, pues una de... Empecé mi carrera como abogado, es decir, que no empecé mi carrera profesional como emprendedor, pero sí que me definiría así, claramente. Y un poco, ya que arrancaste como nosotros, ¿cómo fue ese inicio de abogado? Es decir, ¿lo tenías clarísimo? ¿Arrancaste? Porque estuviste bastante años ejerciendo como abogado. Cuéntanos un poquito de esa etapa. Pues sí, la verdad que bueno, fue una etapa, yo pasé prácticamente 12 años ejerciendo de abogado en una multinacional, en KPMG, y yo siempre digo que esa ha sido mi gran escuela. Es Ujú. decir, Desde salir de la universidad entraste sí, a KPMG sí, sí, y sí. 12 años de carrera ahí. Tuve una carrera, la verdad, tengo que decir, fulgurante, es decir, llegué a ser director en KPMG, es decir, una gran carrera y fue la gran formación que yo tuve, digamos, a nivel digamos, profesional, porque sí que es verdad que estas multinacionales tienen unos sistemas de formación muy potentes y tuve la oportunidad de, como yo digo, de vivir muchas vidas asesorando a muchos empresarios, que eso es lo que también de alguna manera pues te motiva a emprender. Porque tu área de expertise en tu vida de abogado era el área mercantil, ¿no? Es Sí. decir, ¿qué hacías exactamente ahí cuando ya liderabas el equipo? Eh, Yo principalmente me centraba todo en todo el tema del M&A, de ok, transacciones, y luego en la parte final de mi estancia ahí en KPMG me dediqué mucho al tema de energías renovables, Ujú. muchísimo. En ese momento era un boom Era un absoluto boom, ¿no? Ujú. y me posicioné ahí muy bien, aparte era un tema que me motivaba muchísimo y entonces hacía muchas transacciones en este sector en concreto. Sí, sí, o sea, un puede cambio ser, radical. puede ser que tenía como un nombre el despacho y el KPMG es distinto. Ahora hablo de memoria o me confundo. No, no, no. Porque inicialmente nos llamamos, era Pete Marwick, pero luego esto fue evolución a Ok. KPMG, pero no, sí, sí, era KPMG. Y aquí un poco, es decir, KPMG, estás haciendo carrera dentro de KPMG, entiendo que relativamente dura, pero oye, pues vas subiendo, vas creciendo, llegas a director de... entiendo que eso va asociado a un salario pues bastante competitivo en el mercado, porque es una firma grande. ¿Por qué te planteas un cambio o cambias radicalmente tu vida en ese momento? Bueno, la verdad que nosotros, mira, fundamos Nomo en el 2007 con mis cuñados, mi mujer, eh, y éramos, pues bueno, la verdad que éramos en ese sentido muy inquietos, muy Ujú. inquietos. Y en ese momento pues identificamos un nicho de mercado que eran los restaurantes japoneses como más, quizá más modernos, más cosmopolitas, que en Barcelona en ese momento no había. Y ese proyecto empezó ahí en 2007 y de hecho pues yo estaba trabajando en KPMG en Tú esa sigues época. trabajando. Ujú. Lo que sí que es verdad que fue creciendo hasta el punto que teníamos que poner toda la carne en el asador y yo, para mí fue una gran motivación en ese sentido dejar KPMG para dedicarme a la empresa propia, ¿no? Claro, Que porque nuestra, ¿cuántos años llevaba Nomo funcionando hasta que tú das el salto? pues 5 años prácticamente. ¿Y cómo está en ese momento un poco a nivel de facturación, locales y demás para tú verlo tan claro? Es decir, porque sales de una posición cómoda a nivel financiera, como mínimo, es decir, seguro que estresante y con mucha Sí. dedicación, pero a nivel financiero entiendo que bastante cómoda, para que tú te arriesgues a hacer el salto a la empresa un poco familiar, ¿cómo eran esos números? Bueno, la verdad que era una empresa que funcionaba muy bien. ¿Sí? Habíamos identificado ese nicho de mercado y los clientes realmente nos respondieron muy bien. Estaban mis dos cuñados, Borja y Juan, trabajando ahí a tope. La empresa funcionaba. O sea, funcionaba y funcionaba muy bien. Y yo entré principalmente porque luego iniciamos la línea de delivery, Vale. que luego ha sido un éxito. La verdad que fue un gran éxito porque ahora estamos hablando de 2010, o sea, Ujú. hace muchísimos años. Ujú. Así que no fue un salto al vacío para nada. No, Es para decir, nada, ¿no? Había en agua. ese momento teníamos dos restaurantes y restaurantes, diría, de éxito. Ok. Sí, sí. Y el origen, es decir, de empresa familiar, tus cuñados, tu mujer,
me parece que tenéis otro socio, ¿no? Y Sí. ¿cómo se cuece de decir, tenían experiencia ellos en sector restauración o este nicho de mercado japonés más moderno? ¿De dónde vino la idea, por decirlo así? Bueno, pues mira, la idea vino de... En ese momento mi cuñado pequeño, Juan, estaba viviendo en Londres y entonces allí pues identificamos un modelo de negocio porque ahí en Londres los japoneses, Londres, París, Nueva York, los japoneses era como el sitio más moderno que había, ¿no? En cambio en Barcelona en esa época pues los restaurantes japoneses eran muy clásicos, ¿no? Entonces nos dijo, oye, tenéis que venir aquí porque realmente aquí es una pasada lo modernos y los chulos que son los restaurantes japoneses. Y eso es un poco lo que nos encendió la luz de intentar hacer lo mismo en Barcelona, en este caso, pero sobre todo también con una relación calidad-precio mucho más ajustada, con producto mediterráneo, o sea, dándole nuestro toque, ¿no? Y vosotros, entonces, como mínimo, la parte familiar de restauración no teníais conocimientos. No especialmente. ¿Y entonces cómo funciona esto? Es decir, sin conocimientos, ¿cómo montáis un restaurante? ¿Cómo es? Bueno, ahí tenemos nuestro socio que es Nao, que es el chef ejecutivo y ideólogo de toda nuestra gastronomía, que es una de las claves también del éxito de Nomo, porque sus creaciones gastronómicas fueron bestiales. Vale. Luego está nuestra inquietud, nuestra capacidad de sacrificio, y eso... ¿Y vuestro socio lo conocéis antes? Aquí en Barcelona. Pero estaba trabajando en otro restaurante. Vale, entonces le propusimos la idea de iniciar un proyecto propio. Conjunto, sí. Pero vosotros lo conocíais, pero como usuarios, por así decirlo, Sí, de esto, correcto. oye, pues Sí, tiene sí. buena pinta, tal, Sí. y vamos a juntarnos con él. Sí, o sea, ya veíamos que era un gran profesional, una buena persona, y pues tuvimos suerte también, en cierta manera. Buenísimo. Tuvimos suerte. Y toda esta parte autofinanciada a nivel personal vuestro, no conseguís otro socio inversor ni nada por el estilo. No, autofinanciada con el apoyo familiar, y con eso tiramos adelante. Bueno, obviamente sin el apoyo familiar no hubiéramos podido, en ese momento no teníamos. Por la inversión inicial quizá de las obras del primer local, la licencia, etcétera, ¿no? Sí, ahí mis suegros ayudaron muchísimo y luego posteriormente mi madre también, sí. Vale, perfecto. Muy bien. Y haciendo fast forward a hoy, ¿qué es Nomo? ¿Qué el grupo Nomo? ¿Cuántos restaurantes tenéis? ¿Cuántos tipos de líneas de productos o servicios contáis? Que nos estabas contando antes. Sí, a ver, Nomo ahora realmente ya tiene muchos establecimientos. Tenemos, y sobre todo muy diversificados. Nosotros tenemos restaurantes, tenemos 4 restaurantes en Barcelona. De hecho, inauguramos antes de verano el último aquí en el Eixample, en Consejo de Ciento. Vale. Tenemos restaurante también en Girona ciudad. Tenemos 3 restaurantes en la Costa Brava, 2 en Llafranc y 1 en Sant Feliu. Y luego también en Madrid tenemos. Y luego además tenemos una línea de delivery, de comida a domicilio, que en el momento fuimos pioneros, lo que os comentaba. Empezamos en Barcelona y también tenemos esta línea en Madrid. Vale. Y luego, en esa línea de diversificación también, porque nos obsesiona un poco, ¿no? La diversificación, creemos que da mucha fortaleza a las empresas. Tenemos, con el Corte Inglés, tenemos corners en los supermercados del Corte Inglés. Tenemos aquí 2 corners, uno en Francesc Macià y otro en Diagonal. Muy bien. Bueno, pero la diversificación es de canales y formatos, pero luego todo es comida japonés. Es decir, es nuestra especialidad, sí. Es nuestro ADN. Nos sentimos cómodos, innovamos siempre sobre la gastronomía japonesa y al final nosotros hemos creado una marca y el cliente nos identifica con una gastronomía japonesa, pero con mucha personalidad. Okay. Mucha personalidad. Y vosotros dijiste que cuando tú te iniciaste en el grupo, arrancaste toda la parte de delivery. ¿Qué impacto tuvo el delivery un poco sobre el grupo? ¿Y cómo se ha adaptado a la ola de delivery nueva? Porque entiendo que al ser, digamos, pioneros en la primera fase puede ser muy bueno, pero cuando comienzan a salir todas las plataformas y veis que ya no competís solo con, no lo sé, entre 2 opciones de japonés y 3 opciones de pizza, sino que competís ahora con todo, con empanadas, con tortillas, con lo que sea. ¿Cómo os estáis viendo ese entorno? A ver,
yo siempre digo que el negocio del delivery es un negocio muy de operaciones, es decir, es un negocio muy complejo de operaciones porque, como yo digo, la demanda es ilimitada, entre comillas, prácticamente, ¿no? Entonces era esa capacidad de servirla en tiempo y servirla con calidad. Esas operaciones que empezamos siendo muy pequeñitos las hemos ido perfeccionando hasta el máximo nivel. Entonces eso que nos hace ser súper competitivos. Vale. Y también es verdad que la tarta del delivery se ha multiplicado muchísimo. Es decir, cuando nosotros empezamos, la tarta del delivery era muy pequeña. La gente tenía... Nosotros, de hecho, creamos el delivery por nuestros propios clientes del restaurante cuando no podían venir al restaurante, que nos decían, oye, ¿me puedes traer el pedido? ¿O puedo ir a buscarlos? Es decir, un poco el germen fue ese. Luego ya eso creció mucho, pero que en ese momento no era... La comida a domicilio no era lo más habitual. Entonces, la tarta crece, nosotros estamos preparados para atender esa demanda, y luego obsesión por la calidad, que en el delivery es muy complejo, porque yo siempre digo que la experiencia del cliente en el restaurante, con una vajilla fantástica, con un servicio, es diferente que cuando te llega una bolsa con una caja acá a tu casa. Entonces tienes que ser mucho más exquisito, entre comillas, a nivel de calidad, incluso en el delivery, en el restaurante. Totalmente. Y un poco en la que comentabas, en la parte de operaciones, que has dicho que ahí habéis mejorado mucho, que nos podrías explicar un poco de qué habéis implementado ahí, o si tenéis algo de tecnología, o cómo estáis perfeccionando esa parte de operaciones. Bueno, sí, a ver, nosotros la tecnología, ahora es verdad que esa tecnología se ha convertido en una parte importante en una commodity, o sea, entre comillas no las tenemos solo nosotros, pero en su momento, de hecho nosotros somos de los pocos que nuestra propia web es más potente que los marketplaces que hay actualmente en los cuales vendemos, porque somos muy, digamos, muy obsesivos en la capacidad que tenemos de producción en cada una de las franjas horarias, es decir, tenemos muy controlado porque nos marcamos como objetivo clarísimo de que el cliente tiene que tener su pedido en un máximo de tiempo, sí o sí, en puntas de demanda, y si hay que controlar la demanda y admitir menos pedidos lo hacemos, pero esto con sistemas de gestión de pedidos que hemos desarrollado nosotros. Internamente. Vale. Y calidad y personas y estar dimensionado para el gran pico de la demanda, que es como siempre digo, ¿no? El típico viernes por la noche que todo el mundo quiere el pedido a las 9:30. Qué bueno. Sí, totalmente. ¿Y cuál fue el mayor reto que viste de dar el salto de la vida de despacho, abogado, a un negocio de restauración? ¿O esa transición tú ya estabas empapado porque habían pasado 5 años y ya conocías el negocio? Es decir, pero ¿cómo fue esa experiencia desde un punto de vista de ya más tú personalmente? ¿Cuáles fueron tus grandes retos y aprendizajes de pasar de un sector a otro? Es bastante curioso porque cuando ejercía de abogado, claro, tú asesoras a empresarios, ¿no? Entonces asesoras a empresarios y por obligación tienes que advertirle de todos los riesgos, ¿no? Y curiosamente, cuando das el salto a ser empresario, es como si fueses un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque pasas a saltarte todas las reglas, casi. Sí, a todos aquellos riesgos que tú habías advertido continuamente, a asumirlos, y forma parte un poco del ADN de cualquier empresario, ¿no? Asumir riesgos, ¿no? Y es curioso porque a veces me dice, ostras, pero si tú justamente siempre advertías de estos riesgos, digo, ya, pero es que cuando se ven las cosas desde el otro lado de la barrera, pues se ve diferente, ¿no? Y eso yo sí que ha sido un cambio que yo disfruto muchísimo ahora, ¿eh? Disfruto más con el riesgo que con advirtiendo de los riesgos. Oye, y también supongo que las cifras habrán cambiado mucho, es decir, donde la parte de money, que entiendo que transacciones con cifras relativamente elevadas, y que luego te comienzas a preocupar por cifras, evidentemente por los platos de 10, 15, 18, 15 euros, es decir, que los euros comienzan a contar mucho. En el otro lado era una cifra en el Word, como nos pasa ahora mismo a nosotros, pero cuando bajas a negocio que es tuyo y estás en el día a día, comienzas a mirar al céntimo todas las cosas, que es un micromanagement de un negocio totalmente distinto, por así decirlo. Absolutamente, no, a ver, claro, tiene otras dimensiones, aunque al final sí que es verdad que las lógicas son las mismas, sí. Pero son otras dimensiones, es decir, te olvidas de esa época de las grandes cifras de muchos ceros porque son otro tipo de transacciones. ¿Y a día de hoy cuántos sois un poco en el grupo? No. Pues mira, somos prácticamente ya 250 personas trabajando. Vale, y digamos más tipo en restaurantes, y tenéis como headquarters también donde hay equipos más centrales, quizá de finanzas, marketing, etcétera, ¿o? Correcto, sí, tenemos aquí unos servicios centrales, ¿no? Vale. donde gestionamos toda la parte de finanzas, administración, recursos humanos, sistemas, para el grupo. y donde está el comité de dirección, sí. Buenísimo.
Hemos ido creciendo y creando una estructura que nos permita seguir creciendo. A nuestro sí. ritmo, pero seguir creciendo. Sí, sí. Vale, muy bien. ¿Y negocio familiar? ¿Qué tal? ¿Cómo que tiene estos retos, pros, contras y demás? Es A decir, ver, ¿todos los fundadores están en el día a día o solo tú? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, la verdad que el negocio familiar es mágico. Es decir, transmite algo dentro de la empresa, dentro de la gente que trabaja con nosotros. La existencia de un negocio familiar, para mí le da un alma a los negocios que no le puede dar cualquier otro negocio, aunque sea mucho más próspero a nivel económico. Es decir, yo creo que nosotros le damos un alma a los negocios cuando estamos presentes en los establecimientos, que hace que el empleado se sienta como mucho más vinculado a la empresa, porque nos ve a nosotros, ya no solo por el sacrificio que podamos hacer personal o no, sino nos ve la ilusión que le ponemos a los negocios, y eso es lo que hace que las empresas familiares tengan algo especial. Tienen un alma que difícilmente otro tipo de empresas pueden tener, porque es el alma de las personas. Sí, sí, es mágico, es mágico. Eso no significa que sea fácil, el negocio familiar. O sea, pero ningún negocio lo es. O sea, es decir, realmente siempre el entente, ¿no? ¿Y ellos están en la operativa todos? Sí, sí, todos. ¿Todos? Sí. Sí. Y digamos, tú es como, bueno, pues el primer emprendimiento, negocio familiar, va muy bien, pero ahora estás en otro proyecto también a tope, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre este y cómo arranca. Pues sí, ahora muy, muy ilusionado, porque, bueno, de hecho nosotros en 2019, un poco en esta idea de diversificación que nos gusta, que nos interesa, que nos motiva y que además creemos que da fortaleza a la empresa, teníamos inquietud en diversificar dentro del ámbito del hospitality o de la hostelería, ¿no? Y nos asociamos con un negocio que ya habían empezado, que es el negocio de los hostels, que son, bueno, que en su momento, digamos, era un concepto mucho más básico y que se ha ido sofisticando con el tiempo, y bueno, y estábamos ahora mismo gestionando un negocio que se llama The Loft Hostel, Loft House Hostels, que es la gran motivación que tengo yo ahora, ¿no? Como CEO de esta línea, pues tenemos uno en Barcelona, hemos inaugurado uno en Madrid hace muy poco, ahora en breve inauguraremos uno en Sevilla, y tenemos un plan estratégico de crecimiento súper potente en esta línea, que vemos como una línea que en cierta manera nos recuerda un poco a Nomo cuando empezamos. Es decir, un nicho de mercado que está poco explotado, que no significa que no hayan operadores de hostels, pero que está poco explotado y que se va a sofisticar mucho y que tiene mucho recorrido. ¿Qué es un hostel y cómo se diferencia de un hotel o cómo lo describes? Mira, un hostel al final es lo que pretende nuestro target de público, o nuestro público actual, son personas que van de los 18 a los 27 años. Entonces, gente joven. La gente joven de los hoteles espera mucho más de lo que sería propiamente una habitación, una cama. Es decir, quizá no yo en mi época, o cuando y ahora actualmente, yo en los hoteles espero pues, una buena habitación, un confort, no espero más. Pero la gente de esta edad espera compartir, espera conocer gente, espera una serie de elementos sociales que están empezando ahora. Es decir, que en ese momento los hoteles no lo ofrecen esto. Entonces, un hostel lo que ofrece es la oportunidad de, por ejemplo, para los viajeros que van solos, de conocer gente, muchas veces tenemos clientes de joven nómadas digitales que están trabajando y viven en el hostel, y viven una semana o 10 días. Y es como su casa. Vale. Se cocinan allí, están trabajando por la mañana, luego por la tarde pues se ponen a tomar café con gente que está por allí también trabajando y charlan. Es decir, y a veces uno entra y al cabo de 4 días ha hecho 3 amigos y por la noche se ha ido a cenar con ellos. Es decir, es una visión de socialización que ofrecemos, que es como, digamos, para mí es la evolución de los hoteles. Es claramente la evolución de los hoteles para las nuevas generaciones. Pero luego no significa que la parte de habitaciones sean siempre compartidas, o no tiene por qué. Nuestra tipología de negocios, o sea, nuestro modelo en concreto, es un híbrido entre habitaciones compartidas y habitaciones privadas. Vale. Es decir, ofrecemos ambas Puedes opciones, elegir. porque hay viajeros para Sí. todos los tipos. Aunque el modelo como tal surgió como habitación compartida,
y es una de las claves también, ¿no? Porque es una relación calidad-precio muy interesante, ¿no? Porque al final pues, tú puedes dormir por 35, 40 euros la noche en la cama, en el centro de Barcelona, en el centro de Madrid. Sí, que es centro de prácticamente Sevilla. imposible en cualquier otra Imposible, modalidad. Sí. Imposible. Entonces, no es ni barato ni caro, te permite viajar y sí que es verdad que esa es la base del modelo de negocio. Nosotros lo hemos extendido al concepto también de habitaciones privadas porque aspiramos a crear una línea de hostels más premium. Entonces, esa es nuestra visión. Pero Vale. sí. Realmente hay de todo. Hay de todo, sí. Es decir, pero que sí que hay un componente más social en la experiencia de dormir en un hostel. Es decir, que la mayoría de vuestros usuarios hay un componente social de que pues las zonas comunes o eso acaban haciendo relación con los miembros, ¿no? Sí, no, a ver, realmente, como yo digo, me gustaría haber nacido, no sé, hace menos años. porque tú estás allí y, por ejemplo, pues cada tarde hacemos clase de sangría, para hacer sangría. O, venga, por la noche hacemos como excursiones a pubs o a bares, entonces para que la gente conozca los bares de Barcelona, de Madrid. Es decir, fomentamos que la gente se relacione entre ellos y es que se lo pasan fantástico, claro. Qué bueno. Más allá de que incluso, aunque estén trabajando, Y volviendo al origen, dices 2019, que eso es pre-COVID, ya nos contarás un poco cómo funciona eso de montar un negocio de hostelería justo antes del COVID. Dices, lo montas, pero es una iniciativa del grupo Nomo o es una iniciativa más personal con otros socios. Grupo Nomo es digamos, uno de los inversores o de los socios, y nosotros nos asociamos con otras dos personas, que es Raúl y Eva, que llevan una agencia de project management que se llama Metric, que es una de súper prestigio, que ha hecho locales como Paradisos, es decir, locales top, y Fran Fernández, que es un ingeniero que es súper especialista en hoteles y restaurantes. Y entonces ese tándem hace que seamos imparables. Entonces ellos empezaron el negocio en 2016 y nosotros entramos para la parte más de gestión. Vale, posteriormente, y crecimiento. Y cuando vosotros entrasteis, ¿dónde estaban ellos? ¿Cuántos tenían como abiertos? Barcelona. Solo Barcelona. Solo Barcelona, sí. Vale. Y vosotros, desde que habéis entrado, ahí ha habido un boost de crecimiento. Sí. COVID mediante, como tú decías. Eso nos dio en la línea de flotación, porque claro, el modelo de negocio es un modelo de compartir habitaciones. Y claro, en el momento del COVID pensamos, ostras, ahí no comparte. Me parece que nos hemos equivocado. Pues ya en general viajar se frenó, evidentemente, y compartir ya también. Es decir, no, las dos variables están jodidas. Pero justamente fue el sector que se reactivó más rápido. Es decir, nosotros el COVID, en cuanto hubieron mínimos brotes verdes, el sector de los hostels se disparó, porque la gente joven le tenía poco miedo. O sea, fue una sorpresa, pensamos que era una línea de negocio que podía estar tocada en la línea de flotación, pero al revés. O sea, surgió con una potencia y entonces fue cuando ya abrimos Madrid, ahora estamos con el proyecto de Sevilla, tenemos otros proyectos en cartera, o sea, es decir, tenemos un plan estratégico bestia. La idea nuestra es abrir 2 hostels al año. ¿Y cómo se financia esto? O sea, a nivel concepto de decir, porque entiendo que no es una inversión tampoco muy barata. Es decir, depende, supongo que el hostel, del tamaño y demás, pero ¿cómo lo financiáis? A ver, es una línea de negocio, un modelo de negocio con unos márgenes altos. Es decir, que tiene una parte de financiación de fondos propios importante, pero bueno, como digo yo, nuestro gran socio es el banco. Habéis conseguido que el banco financie los proyectos directamente. Y es verdad que los bancos que tienen conocimiento del sector hotelero, sobre todo, que no son todos, pero algunos sí, confían mucho en financiar este perfil de negocios, y la verdad que hasta ahora no hemos tenido ningún problema cada vez que hemos presentado una oportunidad. Porque, por ejemplo, sin entrar en detalles específicos, pero montar uno de nuevo, ¿qué inversión puede requerir? Es decir, montar un hostel, que entiendo que dependerá del número de habitaciones, pero más o menos la media que podéis tener. Entre el millón y medio de euros. Millón y medio. Sí. Ok. Y luego a nivel, cuando se pone, digamos, a facturar un hostel, es decir, no al principio, que supongo que tendrá un periodo de arranque, pero ¿en qué nivel de facturación se puede poner? A ver, primero que hay una particularidad muy interesante, que es que es de los pocos negocios que tú puedes empezar a vender antes de abrir. Que esto, crees que no, pues te da un pequeño... Sí, el empujo se puede salir más arriba. Sí. Correcto. Entonces,
no son negocios de grandes facturaciones, pero sí sobre todo son negocios de mucho margen. Es decir, a lo mejor un hostel puede andar entre 1.000.000 y 2 millones de euros de facturación, pero con unos márgenes... ¿Mucho mejor que el hotel? Sí, mucho mejor que el hotel. Porque al final nosotros, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos un establecimiento de confort máximo, etcétera, pero no es un establecimiento de servicios como un hotel, ¿no? Yeah. No hay ni room service, o sea, toda una serie de servicios que tú asumirías a lo mejor como no hay un restaurante donde comer, sí que hay para desayunos, pero no hay restaurante ni para cenar, sino que hay máquinas de vending o la gente se cocina. Tienes automatizado la mayor parte de personal, por así decirlo. Y entonces eso hace que sean negocios que, digamos, de margen más alto, pese a que, ya te digo, no sean negocios de mucho volumen de facturación. Bueno, vale. Y ahí hay algunos, no barreras, pero el tema de regulación, licencias, permisos. Por ejemplo, aquí en Barcelona siempre se escucha que eso está muy, 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 muy regulado y limitado. O en las localizaciones que habéis elegido, eso no ha sido un problema. Bueno, de ahí un poco lo que comentaba al principio de que ese tándem de socios que somos, donde Frank es ingeniero especialista, este es clave. Es clave porque al final tú puedes identificar un local o un inmueble que es muy interesante montar uno aquí, pero claro, si no se puede conseguir la licencia, pues no hace falta ni dedicarle un minuto. Barcelona ya está, o sea, digamos, no se pueden hacer nuevos establecimientos, entonces luego las únicas oportunidades que hay es comprar otros que hayan, lo que pasa es que están a unos precios altísimos y acabará toda España igual. Entonces el tema, por eso nuestra visión de crecer rápido. Sí, rápido. Al final, antes de que se vayan cerrando las puertas, hay que ir creciendo, porque en el momento en que aparecen moratorias, etcétera, ya los precios se disparan. Y no soy nada experto en el tema hotelero, pero está el modelo de gestionar tu hotel y está el modelo de yo solo gestiono, ¿no? Es decir, esto también funciona en el hostel también, o vuestro modelo es tener vuestro propio, o os planteáis también gestionar. Sí, ahora mismo no nos cerramos a nada. Es decir, la realidad es que nosotros solo estamos gestionando los proyectos que nosotros hemos promovido, pero no nos cerramos a... O sea, que sois titulares, digamos, del inmueble, del edificio, de lo que corresponda. Pero no nos cerramos a explotar y gestionar negocios ajenos que estén... Porque sí que pensamos que nuestro modelo de negocio es bastante singular, en el sentido de que creemos que podemos aportar un valor añadido que a lo mejor en el establecimiento de ese momento no es capaz de obtener. Pero bueno, de momento no se ha presentado ninguna oportunidad interesante en ese sentido, pero no nos cerramos para nada. Es interesante también porque quieras que no, el volumen de inversión es mucho más bajo, por no decir prácticamente cero. Y a nivel un poco también, volviendo a lo mismo de operaciones, es decir, ¿qué creéis que, con esa experiencia de haber montado todos esos hostels, qué creéis que en vuestro día a día os marca la diferencia? Más allá del hostel en sí, que puede tener pues una imagen, un concepto, un tipo de decoración, vosotros más a nivel interno, ¿qué creéis que habéis hecho durante este tiempo para que digas, hostia, pues ahora tenemos el equipo perfecto y con esto podríamos montar X hostels más y funcionaría? ¿Qué llaves ahí habéis encontrado, palancas? Claramente la llave de nuestro éxito actual, digamos, es el equipo, sobre todo el equipo de socios, porque, por ejemplo, lo que comentaba Raúl y Eva de Metric, o sea, el diseño de nuestros establecimientos es una pasada. Entonces, es un diseño súper disruptivo que hace que sean sitios súper atractivos para estar. Tú puedes decir, bueno, pero hay otros sitios también con diseño bonito, pero es que realmente es muy diferencial. El diseño marca diferencia. Sí, claramente. Y luego es verdad que, digamos, hemos imprimido un poco la filosofía esta de Nomo en los hostels del cuidado y del cariño. Es decir, nosotros siempre decimos que el beneficio es una consecuencia, no es el fin en sí mismo, ¿no? Es decir, nosotros, oye, queremos hacer las cosas bien, y si el colchón en vez de valer 100 vale 200, pondremos un mejor colchón, aunque vaya a cuenta de nuestro beneficio, porque sí que pensamos que al final es como siempre decimos, nosotros somos el cliente, ¿no? Si yo fuese el cliente, vengo aquí, me voy a dormir, si el colchón no es bueno, pues no lo hacemos. Entonces eso hace, yo creo que esos pequeños detalles hacen que realmente son establecimientos diferentes. Bueno, y
y los resultados lo demuestran, porque realmente estamos a tope. Estamos a tope, sí. Buenísimo. Y un poco en este plan que estáis siguiendo, ¿a qué aspiráis o qué queréis? ¿En qué queréis convertiros? Es decir, ¿tenéis un número de centros de hostels que queráis abrir? ¿Queréis plantear una expansión internacional? ¿Queréis llegar a un número y a partir de aquí decir, oye, pues nosotros ya no queremos gestionar más de 50 y lo vamos a vender? O sea, ¿cuáles son vuestras ambiciones por ahí? La verdad que hasta el infinito y más allá, prácticamente. ¿Sí? No, más que nada porque yo siempre he pensado que el mundo de los negocios es como ir en bicicleta. O sea, es decir, no puedes dejar de pedalear. Si dejas de pedalear, te caes. Entonces, no es tanto por una ambición de crecimiento, sino porque queremos seguir abriendo y explorando nuevas ciudades y en su momento a nivel internacional, sin prisa pero sin pausa, es decir, un crecimiento sostenido que nos permita también disfrutar de los negocios, que siempre lo hemos hecho desde el principio, pero no nos marcamos un límite, la realidad es así. Sí. Buenísimo. ¿Y qué cosas has descubierto que no te esperabas del sector de hostelería, bueno, en ese sector de la gestión de los hostels? Que por lo que has dicho hay una parte similar o que habéis tratado de filosofía similar con Grupo Nomo, pero otra que entiendo que la has ido descubriendo, ¿no? Entiendo, en estos últimos años. Sí. A ver, yo la verdad que lo que me sigue impactando es que yo creo que las nuevas generaciones son mucho más sociales, aunque contrariamente parece que todo el tema de la tecnología parece que sean gente más introvertida, las nuevas generaciones, pero me ha sorprendido ver los sociales que son y lo abiertas que son las nuevas generaciones a conocer a nuevas personas. Yo pienso que estas nuevas generaciones tienen esa voluntad de viajar tanto, porque viajan una barbaridad. Leía el otro día que si nosotros aspiramos a viajar una vez al año, la gente de mi edad, por así decirlo, las nuevas generaciones, hablamos de gente de 20, 22, 24, aspira a viajar un mínimo de 4 veces al año. O sea, es 4 veces es una barbaridad. Sí. ¿Pero por qué? Por conocer otras culturas, por conocer otra gente, es decir, no tanto por un tema personal, sino y eso a mí me ha sorprendido una barbaridad. O sea, cómo de repente tú estás allí tomando un café y ves cómo se van uniendo gente que no se conoce de nada, y son un grupo de 20 de todas las nacionalidades del mundo, charlando, cada uno como puede. Para mí es algo mágico. No sé, en mi época eso no pasaba. Éramos todos quizá un poco más cerrados, no sé. Y habiendo tenido este tipo de negocios, que entiendo que al menos nosotros venimos de despacho, la vida aquí a nivel de anécdotas hay evidentemente, pero cuando comienzas a tener restaurantes, lo que puede llegar a pasar en todos los restaurantes, y más ahora también en la parte de hostels con gente joven ahí durmiendo y demás, ¿qué anécdotas tienes así como que te exploten un poco la cabeza de que no te esperabas tú en tu vida que te pasaran? Bueno, la verdad que no sé, no mencionaría ninguna en concreto, pero que la gente tiene muy poco pudor, también te lo digo, o sea, realmente, o sea, yo soy mucho más pudoroso, pero la gente no tiene absoluta vergüenza, ¿sabes? Y las habitaciones compartidas es increíble, sí, lo que puedes llegar a ver, pero sí, bueno. Es que esto nos pasa a decir que mucha gente ha tenido como caminos relativamente similares, es decir, que ha pasado de profesiones X, es decir, más de oficinas, luego a negocios, oye, donde palpan mucho más la realidad de muchos clientes en la calle, etcétera, y nos contaban como, bueno, pues anécdotas, evidentemente, que les chocan de inicio, que luego ya te acostumbras, como todo, es decir, al principio pues en oficina te chocan unas cosas y luego ya te acostumbras, pero sí que es cierto que el trato con el cliente, más digamos a pie de calle, pues al final te genera una de anécdotas bastante importantes y curiosas. Sí. Tema del canal, decir, tenéis, así como tenéis pues, en Grupo Nomo vuestra propia web para pedir a domicilio y demás, en los hostels estáis captando vosotros directamente a los usuarios, clientes, o la industria es que tenéis que ir a los bookings de turno, etcétera. ¿Cómo va eso? A ver, nosotros tenemos nuestro propio canal, nuestra propia web, que es thelovehostels.com, que ahora mismo es aproximadamente un 20% de las ventas, aproximadamente. Aspiramos a que sea más, pero la realidad es que los titanes de Booking, de Hostelworld, de Expedia, Airbnb, etcétera,
como yo digo, es que no puedes competir con ellos. Es decir, son tus aliados, te los tienes que sumar, pero obviamente tienes que intentar potenciar tu canal propio. Claro. De hecho, ahora vamos a lanzar un club que se llamará The Loft Club, que es gente que compra a través de nuestra web alojamiento para darle beneficios que no podría tener, no tanto un tema económico, o sea, porque a lo mejor a nivel de tarifa sería la misma, pero beneficios que no podría, que no tiene si compra a través de plataformas. Pues a lo mejor le damos el desayuno gratis o puede dejar su maleta para intentar fidelizarlos, generar una comunidad y al final que ese canal sea directo y ahorraros, por así decirlo, que vengan de otros canales, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? Es por un lado el ahorro económico y por otro lado tener los datos, tener al cliente, ¿no? Es decir, porque al final nosotros, si toda la interlocución, si es a través de una plataforma, el cliente es de la plataforma. Si viene por Booking, Expedia, plataformas de esas, vosotros no tenéis los datos 100%. Sí, los tenemos, pero no todos los que necesitaríamos para poder hacer realmente una campaña de captación. Vale, ok. Sí. Y vosotros, digamos, a nivel de uso de innovación o tecnología en un negocio de este tipo, ¿habéis hecho algo? ¿Tenéis algo en mente? ¿O creéis que tampoco vale la pena? Porque dices, bueno, al final a lo mejor no tiene sentido ponerlo en nuestros modelos de negocio. La verdad que la tecnología que hay en el sector es muy commodity, es una tecnología muy al abasto de todos, mucha parte de check-in online, de check-out online. Luego también toda la parte de lo que son las puertas, el acceso a las habitaciones, también todo digital. Es decir, tú realmente podrías entrar en nuestro hostel, ir a la habitación, ir a tu habitación, ir a tu cama, sin interlocución con la recepción. Aunque apostamos por una recepción 24 horas con personas, porque siempre decimos que los negocios al final son personas. Vale. Y esa parte tecnológica le damos mucha importancia. Y luego está toda la parte del back office, donde hay la tecnología, sí que es verdad que se está sofisticando muchísimo, que es toda la parte de inteligencia sobre precios, que es clave. Es que realmente es una lucha diaria prácticamente. ¿Sí? Sí, es una lucha diaria porque cada día no sabes cómo se va a comportar el mercado, la ocupación es baja, pero en un solo día se dobla la ocupación. ¿Y cómo lo hacéis eso vosotros? Pues tocando los precios cada día prácticamente. ¿Sí? ¿Hay alguien del equipo que es el responsable de los precios y va viendo? Sí, el revenue manager, ¿no? Sí, es decir, correcto. Y es curioso, yo creo que también por el perfil de cliente que tenemos nosotros, es decir, la gente joven es más impulsiva o menos planificadora que a lo mejor pues la gente pues ya de una mediana edad, ¿no? Entonces es que deciden de un día para otro va a dejar a Barcelona, que esto a lo mejor yo personalmente no decidiría un día para otro irme a Londres, pero quiero decir que esta gente, pues ostras, tengo 2 días libres, entonces sí que es verdad que es un negocio complejo en ese sentido, ¿no? Y para eso sí que hay tecnología que te ayuda mucho a previsiones de demanda, para intentar, pues bueno, la demanda que haya en ese momento, quedártela tú, captarla tú. Sí. Vale, es decir, que esta figura sí que tiene como herramientas de terceros que le ayudan un poco en el día a día para intentar prever esto, pero igualmente vosotros constantemente estáis modificando tarifas en función de pues de todo, ocupación, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto Diariamente, sí. Nosotros estamos a golpe de noticia prácticamente, porque sobre todo, por ejemplo, nuestro cliente, tema conciertos, festivales, etcétera, es súper sensible, porque Primavera Sound, precios, Sonar, concierto de tal persona. Que viene alguien a que a ver, sube rápido, modifica el precio de ese día, ¿sabes? Claro, vamos un poco, ¿sabes? Es apasionante. No, total, porque si eres el último en enterarte, al final me lo invento, eso de esto, pero oye, para el mobile, oye, como nosotros estamos vendiendo la habitación a X y todo el mundo la subió y nosotros no nos hemos enterado, pues evidentemente has hecho una venta, sí, la vas a hacer, vas a ser el primero a venderlo, más seguro, pero porque estás a lo mejor un 40% por debajo de mercado, ¿no? Es curioso porque pasa justamente eso que parece como paradójico, ¿no? Que de repente tú ves un día en concreto, a lo mejor del mes de abril, que se está vendiendo anormalmente mucho y entonces ya empiezas a preguntar ¿qué está pasando en la ciudad? Porque algo tiene que estar pasando, claro, porque si no... A lo mejor no es tan obvio que te enteres, porque a ver, evidentemente si viene un concierto muy grande, seguro, el mobile, tal, pero que a veces habrá algo que mueva la aguja a nivel de ocupación que no esté tan al alcance, que no va a salir en la portada del periódico o de La Vanguardia, decir que... No, realmente es mucho más complejo, por eso también el arte de este negocio está ahí, o sea, porque ya no solo depende de lo que tú puedes llegar a conocer, sino que a lo mejor si tú tienes un cliente importante, pues Corea del Sur,
que sea fiesta nacional allí, Claro que te impacta lo que a pasa ti en el te resto. puede impactar, Sí, sí, sí. pero claro, tú no puedes tener controladas Sí, que a lo mejor no tantas es, variables. no es en origen, es decir, no es que hay un evento en Barcelona Claro. o en España, sino que es de donde viene el perfil, ha pasado algo. Oye, pues mira, tienen la semana de libre de no sé dónde. Efectivamente, por eso digo que realmente es un negocio complejo. No, es interesante, Sí. interesante esa parte. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pues, decías, Madrid, Sevilla, ¿es donde estaba abriendo? Ahora estamos en obras en Sevilla. Vamos a abrir Vale. en ¿Y Sevilla. cuándo tenéis previsto abrir? Pues si Dios quiere, para Semana Santa, como no podía ser de otra manera. Muy bien. Semana Santa, Feria de Abril, estamos dándolo todo para abrir para esa época. Sí, sí. Y toda la parte de obras y demás, ¿tú dirías que ha sido como un pain muy grande vuestro? Es decir, o no. Digo porque en general todo el mundo, tanto a nivel particular como a nivel ya de proyectos más empresariales, todo el mundo que se topa con las obras, retrasos tal cual, licencias, problemas, etcétera. ¿Vosotros ahí habéis tenido mucho jaleo o no? ¿Vosotros con el equipo que habéis tenido a lo mejor lo habéis llevado mejor? Yo creo que realmente nuestro diferencial en ese sentido justamente es el equipo que somos ¿Sí? de socios. Que eso es lo que hace que sería un pain para la mayoría de promotores de hoteles, para nosotros obviamente también lo es. También, o sea, es un reto, pero lo tenéis mucho más por la mano. Pero claro, quieres que no tener esa estructura de socios que tenemos nos permite gestionar los proyectos, por ejemplo, es lo que decimos, ser capaces de haber empezado obras el 1 de diciembre, por así decirlo, en Sevilla, y querer abrir para Semana Santa, eso es un reto que si Ya. no tuviésemos esa estructura propia de socios, con Raúl, con Eva, con Fran, tal, es que no Sí, lo podríamos no, hacer, no es es que no alcanzable. podríamos directamente. Entonces, pues bueno, somos muy complementarios. Digo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tu día a día hoy es solo The Loft Hostels o Ahora ya prácticamente ¿Intermedio? sí, prácticamente sí. Ahora al final es que es verdad que cuando tienes un plan de crecimiento ambicioso, potente, hay que dedicarse en cuerpo y alma. No puedes estar en dos. Y desde Nomo pues decidimos que la manera de crecer era justamente pues que diversificar también a nivel de personas y de socios. Sí, sí. vas más o menos de 12 años en 12 años, ¿no? Sí, a lo Algo mejor así. es la cifra. ¿Sí? cifra O sea que de aquí 12 años de Love Hostels De y hecho, ya- curiosamente, nuestro número de la suerte es el 13, o sea que casi. Sí, casi, está ahí. sí. Y ahora, por ejemplo, para que haya gente, decir, aquellos, digamos, abogados, consultores que nos escuchen, que lleven 12 años en su esto, que estén pensando, hostia, yo también me lanzaría a hacer algo, ¿qué consejos les darías? ¿Cuáles fueran tus tips después de haber tenido todo este recorrido, de haber vivido un poco las dos vidas más de despacho, crecimiento, gran empresa, a negocios propios? ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría, primero, que no todo el mundo puede ser emprendedor, y eso es así. Que hay que ser valiente, porque curiosamente siempre parece como que el abogado tiene el estigma de alguna manera de ser muy conservador, quizá por Sí, formación profesional, ¿no? Entonces hay que ponerse el gorro un poco de perder ese miedo y ser valiente, y tampoco, no tanto porque fuese eso no abogado, sino que realmente yo siempre digo que intentar emprender en negocios en los cuales tú serías el primer cliente, ¿no? Es decir, que te sientas identificado con el negocio, no negocios artificiales de laboratorio, de que yo creo que esto puede ser un buen negocio porque lo he visto como asesor, sino tú serías un cliente de ese negocio. Yo creo que esa motivación es el elemento clave. Y que hay que dar el paso. Mira, yo explico una anécdota buenísima. Cuando yo de hecho dejé KPMG, yo tenía relaciones con despachos de abogados dentro de KPMG de Europa y de Estados Unidos. Sí. Y entonces pues les llamé por deferencia a decir, bueno, lo dejo para dedicarme a la empresa propia. Y recuerdo que los socios en España todos me decían, hombre, quizás, no sé si estás muy estresado y necesitas cogerte un año sabático, excedencia y tal. Y digo, no, si es que eso es la ilusión de un proyecto propio. Y me acuerdo que los socios de Estados Unidos todos me felicitaban. Era curioso, ¿eh? Pues es decir, todos, qué suerte, qué bien, oye, felicidades, adelante, cualquier ayuda. Digo, es curiosa la percepción. Sí. La percepción diferente, que esto es verdad que en España cambió mucho. Sí, puede ser, pero bueno, que igualmente estaremos mucho más cerca de esa postura Sí. que los de Estados Unidos a día de hoy también, totalmente. Absolutamente, sí, todos me felicitaban. Sí. Muy bien. Enhorabuena. Raúl, muchas gracias por tu tiempo y habernos dedicado este espacio para contarnos de tu experiencia.
Si quieres... No, para acabar un poco, siempre hacemos la pregunta un poco a nivel de, por ejemplo, de libro, alguno que te hayas leído, que te haya marcado, que te estés leyendo ahora que te guste, o si no lees demasiado, pues algún tipo de contenido que leas, o sea, que leas o que veas. Bueno, yo Consumos. claramente, aunque ya es un libro que ya tiene tiempo, para mí la biografía de Steve Jobs es fantástica. O sea, a mí me parece, o sea, ya no solo por gran empresario, sino por lo que a mí me gusta más, que es el amor por la empresa, el amor por el producto, y para mí es un ejemplo, y yo eso le diría que cualquier empresario se lo tiene que haber leído. Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros y nada, vamos siguiendo un poco la evolución de tus negocios. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y espero que en breve volver y daros más Y darnos la noticias. siguiente proyecto. Muy bien. Muy bien, gracias.